el día en que María y yo nos comprometimos. Su amigo de la infancia se arrojó al mar. E incluso dejó un mensaje de despedida en la red. Si te casas con él, te castigaré haciendo que me pierdas para siempre. Sin embargo, frente a las cámaras de los medios, María aún tomó mi mano y sonrió con dulzura. Por eso mi corazón se llenó de alegría. Incluso soñaba con nuestro futuro juntos. Hasta que, 3 días después, aquella profesora María, siempre tan correcta y reservada, se quitó la vida, el mismo día de nuestro compromiso. El famoso cantante Víctor saltó desde un acantilado altísimo. Dejó a María una carta de despedida. Si te casas con él, te castigaré haciendo que me pierdas para siempre. La carta fue publicada anónimamente en internet y causó un gran revuelo. Los internautas investigaron el pasado de Víctor y descubrieron que en su corta pero brillante vida, siempre hubo una mujer que lo amó hasta los huesos, que nunca se separó de él. Pero al final, por la diferencia de estatus social, no pudieron estar juntos. Esa mujer, muy probablemente era mi prometida, María. Cuando María se enteró de la noticia, yo estaba a punto de ponerle el anillo de bodas. Pero justo en ese momento, los medios irrumpieron en la ceremonia de compromiso. Resonaron preguntas incisivas. Profesora María, ¿ha visto el testamento de Víctor? ¿Cuál era su relación con él? Los flashes no dejaban de estallar. Las cámaras se centraban en María, tratando de encontrar alguna pista en el rostro de la célebre profesora de física. Pero ella solo respondió con calma. Sí, lo he visto. Entre él y yo no existía ninguna relación. Los reporteros insistieron. Pero algunos dicen que usted y Víctor fueron amantes. Que su historia de amor era como una novela. Un romance entre jóvenes privilegiados llevado a la vida real. ¿Qué opina al respecto? Yo, nervioso, le apreté fuerte la mano. Este era mi 10º año junto a María. Y por fin esperaba una respuesta definitiva. Me pareció ridículo todo aquello. Así que me interpuse frente a las cámaras y sonreí. No conocemos a ningún Víctor. María, mi prometida, y yo llevamos 10 años juntos. Hoy es nuestro compromiso. Les ruego que no inventen rumores. Dicho esto, miré a María, esperando con ansias su respuesta. Ella bajó ligeramente los ojos, con una mirada firme. Así es, estoy a punto de casarme. Con su anular, se colocó lentamente mi anillo. Frente a todos los medios. Posó sus labios sobre los míos. Y en sus ojos, antes tan fríos, brilló de repente una dulzura infinita. David, después de esta noche, tu deseo se hará realidad. En ese momento, realmente creí que mi amor no correspondido de tantos años por María, por fin florecía en la vida real. Pero 3 días después, la profesora María, siempre tan correcta, eligió la muerte. Cuando la encontré, yacía en un charco de sangre en su despacho, con los ojos cerrados y el rostro sereno, como si durmiera. En su muñeca había un corte tan profundo que dejaba ver el hueso. La sangre corría por su brazo, tiñendo de rojo toda la alfombra. Presioné la herida, llorando mientras llamaba a la ambulancia. El médico dijo que aún tenía un hilo de vida, que necesitaba atención inmediata. De su camisa empapada en sangre, encontraron una pulsera antigua. Cuando la enfermera me la entregó, solo sentí un vacío difuso en el corazón. Porque esa pulsera no me pertenecía a mí. Peor aún, esa misma noche, las fotos de María siendo atendida de urgencia, junto con la imagen de aquella pulsera, fueron filtradas en internet por alguien desconocido. Algunos internautas reconocieron que el diseño de la pulsera se parecía mucho al del anillo en el dedo anular de Víctor. Las especulaciones de días anteriores volvieron a resurgir, y la red se agitó una vez más. Esa noche, nadie se fijó en mí, el que acababa de pasar por un trauma. Todo mi cuerpo estaba empapado de sangre, rodeado por periodistas que bloqueaban la entrada del hospital. Las preguntas llovían sin piedad. ¿Por qué la profesora María se cortó las muñecas? ¿Fue por Víctor? ¿Esa pulsera era su símbolo de amor? Yo temblaba de pies a cabeza, conteniendo a duras penas mis emociones al borde del colapso. Respondí, lo de esta noche fue solo un accidente. Soy su prometido. Les ruego que no mencionen a personas ajenas. Pero el asunto escaló hasta los primeros puestos de las tendencias. La etiqueta ¿Quién dijo que el sacrificio de amor era cosa del pasado? OCUPO con acento agudo el primer lugar. Al final, bajo la búsqueda incansable de los internautas, salieron a la luz las pistas ocultas. En cada concierto de Víctor, siempre se distinguía la silueta de María entre el público. En público, nunca mostraron gestos que cruzaran la línea. Pero la pulsera de Víctor y los pendientes de María eran del mismo diseño, pensado para parejas. Incluso, objetos personales de María aparecían de vez en cuando en las fotos de Víctor. A veces por la mañana, a veces en la madrugada. Esto convenció aún más a los internautas de que habían vivido un romance secreto y apasionado. En una sola noche, los fanfics inundaron la red. Autores con pluma delicada describían una historia romántica y poética. Y yo, me convertí en el antagonista, el intruso malvado en su amor, vilipendiado por los internautas. María amó a Víctor toda su vida. ¿Con qué derecho se casa con David? Seguro que fue un matrimonio arreglado por conveniencia.
Una profesora brillante como María. Tampoco escapó al destino de los enlaces familiares. ¿Y qué con ser un cantante famoso? Ni siquiera pudo atravesar la puerta de la familia García. Ridículo. Algunos incluso se burlaron. David, ¿lo ves? El mundo está tal y como lo deseabas. El odio y las palabras venenosas de los internautas llenaban cada rincón. Yo solo me sentaba aturdido junto a la cama de María. Temeroso e impotente. Mis pocas defensas fueron pronto ahogadas en un mar de insultos. En ese momento, solo recé porque ella despertara pronto. Porque tenía demasiadas preguntas que necesitaba que me respondiera. Pero antes de obtener una explicación de María, recibí otra noticia devastadora. Víctor, soltero hasta entonces, tenía una hija de 5 años. Al escuchar la noticia, todo mi cuerpo se estremeció. Y levanté la vista sin darme cuenta. Cuando vi la foto, fue como un martillazo directo a la cabeza. Los ojos de la niña eran idénticos a los de María. En cuestión de minutos, todo el ruido a mi alrededor se convirtió en un zumbido en mis oídos. Solo escuchaba el bip, bip, de la máquina de monitoreo, mientras bajaba la cabeza, sumido en la desesperación. ¿Esa niña era hija de María? Si era así, ¿qué debía hacer yo? ¿Convertirme en el destructor de la familia de otro hombre? Tras una semana en coma, María finalmente despertó. Ella explicó con serenidad que todo había sido un accidente. Y yo, después de tantos días de tormento, estaba exhausto, cuerpo y alma. María, necesito una explicación lo bastante firme como para creer en ti. Ella me miró con esos hermosos ojos y susurró. Lo siento, por haberte preocupado. Todo lo demás. Se negó a responderlo. Y sobre aquellos rumores infundados. Al día siguiente de que ella despertara, desaparecieron sin dejar rastro. La razón que dio fue: le daré a mi esposo la dignidad que merece. Esa fue también la respuesta que había esperado tanto tiempo. En ese instante, el cansancio y la tensión me golpearon de golpe. Apreté con fuerza el borde de mi chaqueta. Y el resultado médico que pensaba mostrarle se arrugó en mi bolsillo, hecho una bola. Yo estaba enfermo, pero aún no había tenido tiempo de decírselo. Sin embargo, en ese momento, sentí que, dijera lo que dijera, ya no importaba. María volvió a mostrarse tranquila y dulce. Siempre me ponía en primer lugar, dándome todo el honor. Mis amigos solían bromear. Hoy otra vez vimos tu foto en el escritorio de la profesora María. Ya toda la universidad sabía que éramos la pareja perfecta. Pero yo lo sabía bien. No era así. Ella me trataba con excesiva cortesía, como a un desconocido, excepto aquella vez que se emborrachó. Mis amigos me consolaban. Eso es respeto. No seas desagradecido. Ya lo verás cuando se casen. Todos pensaban que sufría de ansiedad prematrimonial, y no dejaban de llamarme para aconsejarme. Al final de una de esas llamadas, un amigo recordó algo, con tono preocupado. David, ¿estás enfermo? Escuché que esta noche tu profesora María pidió permiso para ir al hospital. Me quedé helado. No, imposible. Hace apenas unos minutos, María me escribió diciendo que debía trabajar horas extras esta noche. ¿Cómo iba a pedir permiso? Del otro lado de la línea hubo dudas. Se fue muy deprisa. Yo incluso pensé que era por ti. María, que durante tantos años se había dedicado con pasión a la investigación. Jamás había pedido permiso por nadie, ni siquiera con Tormenta. De inmediato sentí que algo no estaba bien. Saqué de mi bolsillo la dirección de un hospital que alguien me había enviado. Y corrí a tomar un taxi. Era el hospital donde se trataba la hija de Víctor, una niña pequeña con enfermedad renal, que sobrevivía gracias a la diálisis. Quizás María ya conocía la existencia de la niña. Recordé que, poco después de que ella despertara, la señora García vino a buscarla apresurada. Y no supe qué le dijo. Los labios de María se curvaron levemente, y en su rostro siempre frío y disciplinado apareció, por primera vez, una expresión viva. Desde ese día, ella ya no volvió a mostrarse negativa. Después de que la señora García se marchó, María tomó de repente mi mano y dijo: David, a partir de ahora viviremos bien. Tranquilo, ya no habrá más accidentes. Esa noche, en el hospital silencioso y sombrío, caminaba apresurado, con la espalda empapada en sudor frío. Al pasar junto a unas enfermeras, alcancé a oír su conversación. Hace un momento casi me mata del susto. Estuvimos a punto de no poder salvar a Sofía. Su pobre padre. Menos mal que su esposa llegó a tiempo. Un estallido retumbó en mi cabeza. Mareo y zumbido en los oídos. El padre de Sofía, Víctor, seguía vivo. Atónito, comprendí algo, y me dirigí corriendo hacia la habitación de Sofía. Al girar en un pasillo, ante mis ojos apareció la escena. Dos siluetas entrelazadas. Ese instante se convirtió en una daga, clavándose en mi corazón, hasta dejarme sin aliento. María y un hombre se besaban con pasión desbordada. Jamás había visto a María entregarse así. Ella lo sujetaba con fuerza, y él mismo parecía estremecido por tanta intensidad. María, no puedo luchar contra tu familia. Con tal de que Sofía pueda seguir con vida, estoy dispuesto a renunciar a ti. En su rostro frío se tiñó un leve rubor. A la tenue luz, vi claramente aquel rostro. Era Víctor. Él, en verdad, no había muerto.
Los ojos de María desbordaban ternura. Lo sostuvo por la cara y, con voz ronca, preguntó: ¿por qué me mentiste, Víctor? ¿Acaso querías verme muerta? Los labios de Víctor temblaban, como un ciervo asustado. Fue la señora García quien me obligó. María apartó con paciencia el cabello revuelto de Víctor, tranquilizándolo. A partir de ahora no pasará nada. No dejaré que ustedes dos corran peligro. Víctor pareció presentir algo, y en sus ojos brilló el pánico. María, ¿qué piensas hacer? Ella, desesperada pero llena de amor, respondió: ya acepté casarme con ese hombre desconocido. Haré lo que la familia García quiera. Seré la esposa de otro, con tal de poder verte aunque sea de lejos. Y que vivas en paz. Me conformo. Esa noche, yo, en shock, fui llevado de urgencia a la sala de emergencias. En medio de la inconsciencia, las palabras, ese hombre desconocido, eran como un cuchillo atravesando mi corazón. Esas palabras me desgarraron el cuerpo entero. Me encogí en la cama, apretando con fuerza el informe médico en mis manos. El doctor, de pie junto a la cama, miraba fijamente los resultados de los análisis, frunciendo el ceño. Tu estado físico es muy malo. Anemia, desnutrición, enfermedad gástrica, depresión. Gracias al esfuerzo incansable del médico, mi situación fue mejorando poco a poco. Tendido en la cama del hospital, sin saber por qué abrí el Instagram de Víctor y busqué aquella publicación. Resulta que justo en esa noche de borrachera, la canción Goodbye My Love de Víctor entró en las tendencias. Más tarde, esa canción fue considerada por muchos enamorados como una leyenda. En su último mensaje, Víctor escribió: eres mi medicina, y también mi hogar, aunque nos separen 1000 distancias. Estoy dispuesto a recorrer el camino entero contigo. Quizás fue justo esa noche cuando María tomó la decisión de soltar la mano. Ambos, separados por un abismo, se despidieron a través de una pequeña pantalla. Y yo, ingenuo, creí que aquella noche María me amaba de verdad. Me esforcé por levantarme de la cama. Con mi frágil estado físico, el médico me advirtió que pronto tendría que someterme a una cirugía. Me aconsejó descansar y no pensar demasiado. Así que decidí dejar de lado temporalmente el trabajo. Aprovechar el tiempo libre para pensar con claridad. ¿Qué camino debía tomar a partir de ahora? Quería cancelar el compromiso con María. Pero no todavía. Mi proyecto de investigación aún necesitaba una última fase de colaboración con ella. Ese día, cuando ya había tomado la decisión, arrastré mi cuerpo enfermo hasta la casa de los García, con la intención de tantear la situación. Pero, justo en la entrada, escuché por casualidad la conversación entre la señora García y María. María, ¿ya olvidaste lo que le prometiste al abuelo David? María, de pie en el viento frío, respondió con voz indiferente: lo recuerdo, casarme con David, para que ustedes puedan obtener la herencia de él. La señora frunció el ceño. No es solo por la familia García. La enfermedad de Sofía, cada mes ya cuesta 200.000. Y eso apenas es el comienzo. La cadena de capital de los García está rota. ¿Con qué vas a mantener a Sofía? Los labios de María se curvaron con ironía. ¿Acaso tengo otra opción? Ustedes usan la vida de Víctor para amenazarme. ¿Qué más puedo hacer? La vez pasada lo obligaron a lanzarse al mar. ¿Ahora qué piensan hacer? Mamá, tienes que entenderlo bien. Si Víctor muere, yo jamás viviré sola. La señora García tembló de furia. Tú, pero María, firme, dijo, no me engañes más. Sabes perfectamente cuál es mi determinación. No empujé la puerta para entrar. Simplemente regresé en silencio al coche. Las frías luces de la calle atravesaban los cristales. Yo permanecí en silencio observando la multitud, encendiendo un cigarrillo tras otro. Entre mi familia y la de María siempre existió un pacto. Cuando mi abuelo falleció, yo era muy pequeño. Desde que tengo memoria, María siempre estuvo a mi lado. Yo la quería mucho. Cuando la acosaban, la defendía en secreto. Cuando su padre la castigaba a arrodillarse toda la noche, yo me colaba en la cocina para robar bollos al vapor para ella. Y terminé hospitalizado medio mes por las quemaduras. Cosas como esas ocurrieron incontables veces a lo largo de los años. En realidad, no pasaba nada si ella no correspondía a mis sentimientos. No podía impedirle que le gustara a otra persona. Pero María aceptó mi confesión de amor de manera voluntaria. Creí que, al fin, había reconocido mi sinceridad. Nunca imaginé que, desde hacía mucho tiempo, todo tenía un precio oculto. Cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que mi rostro estaba empapado en lágrimas. 10 años después, volví a llamar al abogado de mi abuelo. Abogado Silva, ¿por qué la herencia de mi abuelo solo se transfiere a la familia García después de que me casé? Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego respondió, antes de fallecer, el señor Martínez creó un fideicomiso. Solo si María se casa contigo, la familia García recibirá esa herencia. ¿Y si no me caso? En ese caso, pasará directamente a tu nombre. Solo que, actualmente, la mayoría de los accionistas de la familia Martínez ya se han inclinado hacia la familia García. Así que, si quieres recuperar el poder de decisión, será un poco difícil. En otras palabras, ese compromiso, a corto plazo, este compromiso debía mantenerse.
hasta que yo tuviera la capacidad de barrer a todos los parásitos de la familia. Empecé a obligarme a comer, aunque en mi estómago se desataban tormentas. Vomitara hasta bilis verde y amarilla. Tenía que asegurarme de absorber suficientes nutrientes. En realidad, yo no era una persona fuerte. Ese proceso fue doloroso hasta lo indecible. Muchas noches me acurrucaba bajo la manta, rechinando los dientes, forzándome a avanzar en el camino oscuro que tenía delante. Tenía que recuperarme, sobrevivir, para poder enfrentarme a ellos. Esa noche, María regresó. Traía un ramo de flores, de esas habituales de la tienda cerca de la entrada del vecindario. Al ver el tazón de fideos instantáneos sobre mi mesa, frunció el ceño. En cuanto no estoy en casa, ¿comes esto? ¿Dónde está la señora de servicio? Se tomó un descanso. María guardó silencio un momento. Luego se arremangó y tomó el delantal. Ve afuera a esperar. La cena estará lista en un rato. En el aire flotaba un leve aroma a jazmín. Yo nunca había usado jazmín. Era la fragancia impregnada en su ropa. Arrastré una silla, me senté a la mesa y le hablé con acento agudo en voz alta hacia la cocina. Últimamente no me siento bien. Pospongamos la boda. Las pestañas de María temblaron ligeramente, pero respondió. En la familia García nunca ha habido precedentes de posponer bodas. Si no te sientes bien, puedo llevarte al hospital. Mirando su figura ocupada en la cocina, esbocé una sonrisa amarga. Así que amar a alguien también podía ser una actuación. Por la vida de Víctor, María podía fingir conmigo toda una vida. Podía comprarme el pollo desmenuzado que me gustaba. Después de la cena ver conmigo la película que prefería. Al amanecer acercarse con dulzura a pedirme un beso. Como una esposa perfecta, cuidándome sin que me faltara nada. La miraba fijamente al rostro, y en mi corazón se acumulaba un odio cada vez más feroz. Tantas veces, solo quería abofetear esa cara falsa, y desear su muerte de una vez. El día de la boda se acercaba cada vez más, y cancelar el compromiso se volvía urgente. Mi trabajo principal era ser profesor en la misma universidad que María. En el laboratorio, éramos una rara pareja de socios en perfecta sintonía. Pero en los negocios de la empresa, yo no sabía absolutamente nada. Recuperar el control era casi imposible. El proceso de aprendizaje me exprimía hasta la última gota de cerebro. Los hombres de confianza de mi abuelo solo podían sacudir la cabeza sin remedio. Joven David, usted realmente no tiene talento para los negocios. Qué irónico. Era exactamente como un personaje secundario inútil en una novela romántica. No podía, de la noche a la mañana, construir un imperio empresarial propio. Tuve que aceptar una verdad. Si quería recuperar la empresa que los García habían devorado durante tantos años, solo me quedaba recurrir a una táctica estúpida. Matar a 1000 enemigos, aunque me dañara a mí mismo 800 veces. Por eso, me aseguré de acompañar a María varias veces a casa. En mis palabras dejaba escapar, como sin querer, mi expectativa sobre la boda, lo cual hizo que los García confiaran aún más y se entusiasmaran, convencidos de que la herencia de mi abuelo tarde o temprano sería suya. A fin de mes, la familia de María lanzó una apuesta enorme, arriesgándose en la expansión del mercado, luchando por oportunidades. La boda entre María y yo también se convirtió en el tema más comentado del año. Justo cuando creí que todo avanzaba sin problemas, apareció Víctor, ignorando por completo la protección de María. Vino directamente a buscarme, sonriendo ampliamente mientras me tendía la mano. Encantado de conocerte por primera vez. Joven David, soy el esposo de María. En ese momento, yo acababa de salir de una cirugía. Mi cuerpo entero empapado en sudor frío. Víctor, sin temor alguno, me interceptó en el viento helado, declarando la guerra con solemnidad. Me envolví más en mi abrigo, y respondí con frialdad. Lo siento, no sabía que en tu mundo los amantes también se llaman esposos. La sonrisa de Víctor se congeló. Joven David, ¿por qué engañarse a sí mismo? María y yo ya tenemos un hijo. Me temo que ni siquiera quiere tocarte. Yo permito tu existencia. Permito que ella vaya a verte de vez en cuando. Deberías agradecerme. Mi paciencia se agotó. Le solté una bofetada directa, y me reí con frialdad. Mírame bien. ¿Qué derecho tienes tú para ponerme condiciones? Víctor gritó, aterrado. ¿Te atreves a golpearme? Mis dedos se apretaron hasta ponerse blancos. ¿O acaso crees que no mueres lo suficientemente rápido? El cuerpo de Víctor tembló, paralizado, y se desplomó sin moverse. Me incliné hasta su oído y susurré. No es que tú permitas que María esté conmigo. Es que estás obligado a soportarlo. Mientras yo quiera, ella podría no volver a verte jamás. ¿Lo entiendes? El rostro de Víctor se puso pálido. David, tú, ¿te atreves? Le di una fuerte patada en el estómago, y subí al coche lleno de ira. Por lo ocurrido, todo mi cuerpo temblaba. En más de 20 años de vida, era la primera vez que me mostraba tan firme. Esa sensación era realmente deliciosa. No me asustaba que Víctor fuera a contárselo a María, porque en los ojos de ella, él siempre mantenía una imagen de hombre amable y elegante. Él amaba demasiado a María, así que jamás se atrevería a dejar que supiera que había sido él quien me había provocado primero. Para mí, ahora mismo era un momento crucial.
para mi ascenso a profesor asociado. Mi plan original era recuperarme de la enfermedad y luego volver al trabajo. Sin intención de enredarme demasiado con Víctor. Unos días después, recibí una llamada del laboratorio. La doctoranda de María lloraba al teléfono. Profesor David, ¿cuándo volverá usted? Parece que alguien ha dañado nuestros datos. Al escuchar la noticia, conduje apresuradamente hasta el laboratorio. Era pleno invierno, las luces fluorescentes del pasillo parpadeaban, y las voces de los estudiantes se filtraban desde dentro de la sala. Cuando abrí la puerta, vi a varios estudiantes rodeando unos ordenadores, con los ojos enrojecidos. Profesor David, los ordenadores de usted también fueron manipulados. En el aire flotaba un aroma a jazmín que no pertenecía al laboratorio. María salió de entre los estudiantes y preguntó suavemente: ¿qué ha pasado? Sobre las mesas todavía había rastros de té con leche derramado. La sala estaba hecha un desastre. Un estudiante le dijo a ella: hace un momento vino alguien a buscarla. Derramó té con leche sobre la mesa. No solo los datos, también nuestras muestras quedaron arruinadas. El laboratorio siempre había prohibido comer o beber. Así que quien se atreviera a hacerlo solo podía ser un extraño. En ese instante, una voz llegó desde la puerta, con un ligero jadeo. Perdón, joven señor David, acabo de derramar sin querer el té con leche. Bajé a comprar pañuelos para usted. Vamos, limpie rápido. Los ojos de María mostraron un instante de pánico. Seguramente no esperaba que Víctor apareciera de repente frente a mí. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, después de tantos años de conocernos. ¿No puedo venir a charlar contigo de viejos tiempos?, respondió él, al ver su cara sonriente. Avancé directamente hacia adelante. Víctor fingió un gesto de arrepentimiento. No tuve cuidado y arruiné las cosas del joven señor David. No fue a propósito. Paf. Un puñetazo directo en su cara lo dejó aturdido. ¿Crees que arruinar datos experimentales tan importantes se soluciona con un simple «lo siento»? 2 millones de fondos de investigación y dices que se pierden así nada más. ¿Sabes que por tu culpa ellos pueden quedarse sin graduarse? Y ni hablar de los años de esfuerzo que yo mismo he invertido. Toda la sala quedó sumida en un silencio mortal. Víctor se cubría el rostro, a punto de enfurecerse, pero al mirar a María, su voz se volvió débil. Joven señor David, de cualquier modo, golpear a alguien no está bien. Levanté la mano de nuevo. Hoy no matarte será raro. Al ver eso, María me sujetó del brazo y dijo con tono frío: David, no lo pongas en aprietos. Al girar la cabeza, encontré su mirada indiferente. En ese momento comprendí. La paz aparente ya no podía sostenerse más. María, ¿eso significa que lo admites?, pregunté. Ella contestó con firmeza: esta vez yo te compensaré. Ese día, bajo la protección total de María, Víctor no recibió ningún castigo. Ella utilizó la relación de tantos años para encubrir el asunto, e incluso pagó de su propio bolsillo los 2 millones para cubrir las pérdidas. Como si limpiara todas las consecuencias por él. Los estudiantes solo podían enfadarse en silencio. Pasaban los días lamentándose entre ellos. Mientras tanto, entre María y yo se instauró una guerra fría total. Una tarde, cuando estaba ocupado ayudando a los estudiantes a elegir temas de tesis, alguien llegó corriendo. Profesor David, lo han subido a internet. Inmediatamente saqué el móvil y abrí Instagram. Lo primero que apareció en la pantalla fueron palabras maliciosas contra mí. La foto, tomada desde un ángulo traicionero, captaba justo el instante en que yo golpeaba a Víctor. Las redes estallaron. Víctor sigue vivo. ¿Será que lo obligaron? ¿Quién se cree David para golpearlo así? Encima de robarle la esposa a otro. Se comporta de esta manera. Yo en su lugar lo habría golpeado también. Por favor, profesora María, salve a Víctor. No soporto verlo sufrir más. Los comentarios aumentaban cada segundo. Las maldiciones hacia mí se multiplicaban exponencialmente. Me habían convertido en el villano de la historia. Nadie se fijaba en que mis 3 años de investigación habían quedado destruidos. Que muchos estudiantes habían visto retrasada su graduación. E incluso corrían el riesgo de no poder titularse. Lo único que les importaba era que la pareja protagonista en sus corazones, como en toda novela, llegara a un final feliz. El asunto de Víctor finalmente alarmó a la familia García. Al día siguiente, la señora García nos invitó a María y a mí a cenar. Y delante de mí reprendió a su hija. Las cosas de ese hombre que aún conservabas, ya las tiré todas. El mensaje era claro. Esa era la postura de la familia García. Los movimientos de María se detuvieron. Bajó la mirada y murmuró: ya lo sé. Durante la cena, la señora García se mostró extremadamente paciente conmigo. Incluso aceptó sin reparos mi propuesta de posponer la boda. Yo, incapaz de soportar la atmósfera sofocante, me levanté para marcharme. Bajo la fría luz de la luna, un sirviente de la familia García salió cargando una caja, pero la dejó caer accidentalmente y los objetos se esparcieron por el suelo. Algunos rodaron hasta mis pies. Él corrió asustado. Perdón, joven señor David, estas son las cosas que la señora quería desechar. Pisé suavemente una pluma azul brillante y pregunté: ¿esto es de María? Es un regalo de Víctor para la señorita María. El viento helado sopló,
y yo me agaché lentamente a recoger uno por uno aquellos pequeños objetos, sintiendo la familiar suavidad de aquellas plumas. En la caja había unos caramelos de pera de otoño, un pequeño llavero, y una carta temblorosa sin firma. ¿Dicen ustedes que esto es lo que Víctor le regaló a ella? Ese sí, señor. Ante sus miradas confusas, de pronto solté una carcajada. Reí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estas cosas son todas de Víctor? Solo por mi cobardía de aquel entonces. Los pequeños obsequios que envié en secreto a María habían sido mal interpretados como regalos de Víctor, cuando en realidad eran todos míos. No sé en qué momento. María salió de la casa. No los tiren, métanlo todo en mi coche. El sirviente abrazó la caja y se fue apresurado. Yo, mirando la oscuridad de la noche, abrí la boca. María, pasa conmigo este cumpleaños. El viento levantaba su cabello. Las luces rozaban su rostro frío. Su expresión era ambigua, difícil de descifrar. David, ¿de verdad es necesario? Ahora ni siquiera se molestaba en disimular. En sus ojos se leía un claro desprecio. Yo sonreí. Claro que sí. María, te he querido 10 años y he hecho tanto por ti. ¿De veras no vale la pena que pases un cumpleaños conmigo? María frunció el ceño. Está bien. El día de mi cumpleaños. Vino conmigo al observatorio en las afueras. La gente dice que cuando dos amantes piden un deseo bajo las estrellas, terminarán juntos. Durante años había soñado con esa noche, solo para tener ese momento. De pie junto a María, mirando el cielo estrellado. De pronto sentí que no era tan hermoso como había imaginado. Incluso un poco frío, pero con solo ver a María incómoda, yo me sentía satisfecho. Después de tantos años de sufrimiento, que ella soportara una pequeña molestia no era nada. Ja. Tomé una foto y la subí a mis redes sociales. A las 10 de la noche, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Víctor. Una foto en la que estaba abrazando a María. Por la ropa de ella. Debía de ser la vez anterior, cuando salió a una reunión y no volvió a casa. Joven señor David, ella hace mucho que es mía. Aunque te cases, solo la estarás cuidando en mi lugar. Sofía no será nuestra única hija. ¿Quieres apostar? Miré a María, que en ese momento sostenía el telescopio buscando estrellas para mí. Y respondí, ¿seguro? María ahora mismo está a mi lado. Adivina qué está haciendo. Se la ve muy complacida. Un rato después, Víctor desapareció. Luego volvió a escribir apresurado, exigiendo saber por qué María no contestaba el teléfono. Por supuesto, era porque había dejado el móvil en el coche. Él, desesperado, envió otro mensaje lleno de provocación. Sofía busca a su madre. Por favor, devuélvela de inmediato. Fingí no ver nada. Muy pronto llegó un segundo mensaje. David, te aconsejo que no seas tan cruel. Si te atreves a ocultarlo, prepárate para tu desgracia. Sofía es su propia sangre. Ella no te lo perdonará. Apagué el teléfono y tiré de la manga de María. Ya no quiero ver estrellas. Vamos a otra cosa. Ah, ¿y qué hay de las que faltan? Búscalas todas para mí, una por una. Cuando volvimos al coche ya era casi medianoche. María encendió el teléfono. Vio las numerosas llamadas perdidas y su rostro cambió de inmediato. Llamó delante de mí, la voz llena de ansiedad, incapaz de ocultarse. Víctor, ¿qué pasó? Del otro lado solo se oían los sollozos de Víctor. Esta vez cambió de tono. María, no sé qué hacer. Lo siento, Sofía está enferma. Hace 2 horas le escribí a David, pero él no quiso decírtelo. Está muy grave. ¿Puedes venir ya? Fue la primera vez que vi en el rostro de la profesora García una emoción tan marcada. Sus ojos oscuros se clavaron en mí, extremadamente afilados. David, bájate del coche. Sonreí. Es la 1:30 de la madrugada. ¿Vas a dejarme tirado en medio de la nada? Bájate, no me hagas repetirlo 2 veces. María lanzó esas palabras. Abrió la puerta. Me invitó a salir y se marchó conduciendo. Me quedé de pie en el viento helado, mirando cómo la cola del coche desaparecía al final del camino. Tal como había previsto, llegó otro mensaje de Víctor, con un dejo de burla. Te echaron del coche, ¿verdad? La próxima vez no te creas dueño de la verdad. Hice una llamada. Medio minuto después, un coche se detuvo frente a mí. El abogado Silva bajó la ventanilla. Señor David, suba. Le envié toda la conversación entre Víctor y yo al abogado Silva, para guardarla como prueba. De camino a casa, María me mandó un mensaje. Los asuntos de los adultos. No metas a los niños. No quiero que vuelva a ocurrir. Con el rostro frío, escribí lentamente una respuesta. Revisa bien tus pequeños objetos. Dentro de la hoja del Capsule Toy, hay un anillo que escondí con una carta de amor. La última frase copiada del diario de mi abuelo. Espero que no los toques más. Devuélvemelos. ¿Sí? Tras enviarlo, apagué el móvil, directo al nuevo apartamento que acababa de comprar. El abogado Silva dijo, señor David, dentro de poco podrá anular el compromiso. Solo que, esta vez, me temo que la familia Martínez también sufrirá grandes pérdidas. Asentí. Es mejor acabar aquí y salvarnos, antes que arrastrar a toda la familia a la ruina. Estos días, preparé por María nuevos proyectos de investigación para los alumnos, y solicité becas para algunos doctorandos en apuros.
Tras tantos años de ahorro, aún tenía dinero suficiente para ayudar a varios a graduarse sin problemas. Mi plan era que, cuando obtuviera el título de profesor asociado, todos ellos pasaran a estar bajo mi nombre, pues María cada vez se desentendía más. El futuro de los estudiantes no debía convertirse en el sacrificio de las pasiones de ellos dos. Al día siguiente, al encender el móvil, había incontables llamadas perdidas y mensajes de amigos. Tu profesora María se volvió loca buscándote. ¿Dónde estás? En ese momento, yo estaba en un taxi hacia el hospital. Tras días de agotamiento, había contraído una fuerte gripe que no remitía. Mientras esperaba la consulta, revisé el teléfono, y descubrí que justo hoy era el cumpleaños de Víctor. Flores frescas se extendían desde el salón hasta el césped. Una fiesta de cumpleaños grandiosa, bulliciosa. Los flashes no dejaban de estallar. Víctor, en medio de la luz, parecía un caballero sagrado descendido a la tierra. Pero ese día, su espíritu estaba ausente, la mirada fija en un punto, con un gesto de tristeza. Las redes ardían. ¿No ven a la diosa María? Hoy es un día muy importante para Víctor. No. Creo que la profesora María tiene prometido. No mencionen a David. ¿Cómo puede llamarse prometido a alguien que roba a la amada? ¡Qué desgracia! Señor David, recuerde sus revisiones periódicas y tome la medicación a tiempo. La recomendación del médico me devolvió a la realidad. Asentí. Gracias. Al salir con los medicamentos, choqué con alguien. En su cuerpo se percibía el frío del viento. Su voz ronca. David, ¿dónde estabas? Levanté la vista y encontré el rostro de María. Instintivamente di un paso atrás. Por su aspecto, parecía que me había estado buscando toda la noche. No me toques. Ahora no quiero tener nada que ver contigo. De pronto, María me sujetó fuerte de la muñeca. Los ojos enrojecidos, la voz temblorosa. David, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Fríamente la aparté de un empujón. María, ¿crees que esto es un juego de niños? Mi enfermedad se curó hace mucho. María quedó atónita. En sus ojos habitualmente fríos apareció un atisbo de desconcierto. Temblando, acarició una foto, balbuceando. David, yo, la interrumpí, con el rostro inexpresivo. Aún guardaba un poco de esperanza. Pero desde el día en que te vi a escondidas con Víctor en el hospital, ya no me quedó nada. El rostro de María se volvió pálido como la cera. Sonreí con frialdad, la sujeté del cabello y la estampé contra la pared. ¿Sabes lo dolorosa que es esta enfermedad? Así que, mantente lejos de mí, ¿de acuerdo? María pareció quedarse sin fuerzas. Se derrumbó por completo. Le entregué varios formularios de solicitud de beca. Olvidaba decirlo, acabo de ser ascendido a profesor asociado. Si es posible, espero que transfieras a algunos estudiantes a mi nombre. Piénsalo bien, te esperaré esta noche en casa. Dicho esto, la dejé y me marché hacia el coche. En realidad, con la situación financiera actual de la familia García, bastaría con que yo rompiera el compromiso para que se derrumbaran por completo. Pero aún me quedaba un último objetivo: llevarme a todos los estudiantes de María. Esa noche, María permaneció largo rato abajo. Yo la observaba desde la ventana, encogida en el suelo, llorando, con la mirada fija al frente, como si estuviera tomando una decisión crucial. Al volver, su cuerpo estaba helado. Me arrastró a la mesa. Me abrazó con fuerza. David, aceptaré todas tus condiciones, pero no me dejes. Olvidaba que María, en su día, estuvo dispuesta a cortarse las venas por Víctor. Entonces, también sería capaz de cualquier cosa con tal de retenerme. Se negó a firmar la transferencia de estudiantes. Aquella noche, tuve que esforzarme en hacerla beber hasta dejarla completamente ebria. Obligué a María a firmar. Ella se dejó caer en el sofá, y aún en sueños murmuraba: David, de ahora en adelante seré buena contigo. No permitiré que nadie más se acerque a ti. Sonaba tan sincero. Si hubiera sido el David de antes, quizá ya me habría reído de felicidad. Pero ahora, lo único que quería era alejarme lo más posible de esta vida enredada. Con el documento firmado en mano, me marché en plena noche. Al día siguiente, la familia García recibió el acta de disolución del compromiso, justo el mismo día en que María y yo deberíamos haber registrado nuestro matrimonio. Yo desaparecí sin dejar rastro. El teléfono sonó. Era María. David, ¿dónde estás? Al otro lado solo se escuchaba su respiración entrecortada, acariciando suavemente el testamento de herencia. Respondí: María, ya lo he pensado bien. No quiero seguir una vida decente contigo. Eso es todo. María quedó en silencio un momento. Luego exclamó con pánico: David, dime dónde estás. Iré a buscarte. Colgué, acompañado por el abogado Silva. Firmé los documentos de la herencia. Desde entonces, la empresa y todos los bienes de mi abuelo pasaron a mis manos. Por supuesto, al haber depurado a los empleados poco fiables y romper la cooperación con la familia García, la compañía sufrió grandes pérdidas. Los viejos colaboradores de mi abuelo solo pudieron sonreír con amargura. Joven David, a partir de hoy, usted deberá cargar con todo el peso de la empresa. A los 28 años, sentí que al fin me había liberado de unas cadenas, para entrar en una vida realmente mía, dura, pero sencilla. Al despedirme, el abogado Silva me estrechó la mano y dijo:
Le deseo un futuro brillante. Joven David, con un nudo en la garganta. Sonreí. Gracias. Sin el apoyo financiero, la familia García pronto se hundió en deudas. Su estilo se volvió cauteloso, temerosos de que alguien descubriera sus debilidades. María cambió muchísimo. Ya no era la radiante profesora María de antes. Faltaba a clases con frecuencia. Su rostro se veía demacrado, como si estuviera enferma. Un día, María me detuvo. David, has adelgazado otra vez. En ese tiempo, yo acababa de pasar una fuerte gripe, sumada a una leve depresión, imposible de curar en un solo invierno. Respiré hondo. Gracias a la profesora María. Amar a alguien como tú casi me cuesta la vida. Me alegra que nos hayamos detenido aquí. El rostro de María reflejaba dolor. David, no puedes ser tan cruel. La miré fríamente y le recordé. Tienes una hija, haz un poco de mérito. La pequeña Sofía es inocente. Esa noche, Víctor me llamó. ¿Qué le dijiste a María? ¿Por qué ella no me hace caso? Respondí con calma. Víctor, ¿te divierte apropiarte de los logros de otros? Hubo un silencio en la otra línea, cargado de desconfianza. ¿De qué estás hablando? Sonreí con frialdad. Aquel año, cuando me internaron en el hospital, tú aprovechaste para arrebatarme ese logro. No hace falta que te lo recuerde, ¿verdad? Sin esperar respuesta, añadí con voz gélida. Si te atreves a volver a llamarme, llevaré a los periodistas hasta tu puerta para discutirlo. Ese golpe de advertencia hizo que Víctor se mantuviera tranquilo durante bastante tiempo. Pero en las vacaciones de Año Nuevo, una foto estalló en las tendencias. En la imagen, en el mirador estelar, María acorralaba a Víctor contra la barandilla y lo besaba con desenfreno. La luna brillante, él y ella como un par de amantes perfectos. La foto, rebosante de sensación de pareja, alcanzó de inmediato el puesto número 1 en popularidad. Los fans suspiraron aliviados. Por fin David se largó. ¿Esto es oficial ya? Me muero de amor. Por favor María, vuelve con él en mi móvil. Tras años de separación, esta pareja desdichada volvía a reunirse, trayendo un toque de alegría al final del año. El tema permaneció varios días en lo más alto de las búsquedas. Algunos estudiantes murmuraban en secreto. No entiendo qué piensa la profesora María. Ese tal Víctor claramente no es buena persona. Pero bueno, no somos nosotros los desafortunados. Cerca de fin de año, me mudé a mi nuevo hogar y invité a mis alumnos a cenar. Aquellos que antes vivían en dificultades, ahora se veían mucho más brillantes. Profesor David, gracias por todo. Con su ayuda, siento que aún puedo resistir unos años más. Pequeño, ¿qué pasa? ¿Ya no quieres graduarte? El profesor David también tiene que esforzarse. Quiero hacer el doctorado con usted. Los platos humeantes, la luz cálida iluminando la escena de reunión. Los ojos me ardían. Quizá esta fue la celebración de Año Nuevo más animada desde que falleció mi abuelo. En los años anteriores, María siempre estaba trabajando horas extra o de viaje. Ahora que ocupo ese lugar por mí mismo, al fin entiendo. La noche de Año Nuevo. En realidad, la universidad nunca obligaba a trabajar. Solo era una excusa. Ese año nevó mucho, y volver al pueblo era casi imposible. Algunos estudiantes se quedaron en mi casa. Después de la medianoche, la casa inevitablemente se volvió bulliciosa. En medio de ese tiempo, Víctor no pudo evitar escribirme un mensaje. David, gracias por devolverme a una María perfecta. La verdad, lo pensé bastante. En realidad, quizás ella nunca me quiso por lo de aquel año. Y tú tampoco necesitas forzar tanto a la gente. Mientras mordisqueaba una manzana, le contesté con una sola palabra. Ajá, y luego añadí. ¿Quieres que llame a la profesora María? Del otro lado estalló de inmediato. ¿Puedes dejar de ser tan ruin? Solté una carcajada. Ni de lejos tanto como tú. La primera pelea entre María y Víctor estalló a finales de febrero. Víctor incitó a la pequeña Sofía a tirar el disco duro de datos de María, lo que provocó que su experimento de aquel año quedara con una brecha irreparable. El instituto la reprendió públicamente, e incluso le retiraron la acreditación para admitir alumnos. Después del desastre, Sofía murmuró con miedo. Dentro estaba el nombre del tío David. Los estudiantes, tras 2 desgracias seguidas, finalmente no aguantaron más y se alzaron para exponerlo todo. Incluso escribieron una carta conjunta pidiendo revocar el título de profesora de María. Los fans que antes la aclamaban como diosa, ahora se lanzaron furiosos a insultarla. Dejen ya de llamarla diosa. ¿Acaso Víctor es un imbécil? Hace medio año arruinó las muestras de David. Medio año después hace que una niña destruya los datos. ¿Sus padres no le pusieron cerebro? Y no es la primera vez. Otros sacaron a relucir el informe del semestre pasado. Los comentarios más votados aún eran insultos hacia mí. Uno escribió con rabia. Ya lo comenté antes. Dije que Víctor tenía un problema. Nadie me creyó y todos se fueron a insultar a David. ¿Creen que los doctorandos no sabemos usar internet? Son unos idiotas que solo piensan en el romance. Otros criticaban. Así que la vez pasada lo que arruinó fueron las muestras de David. Bien hecho. ¿Por qué David no dijo nada entonces? Un posgraduado explicó. Queríamos denunciar. Pero el profesor David no nos dejó. Prefirió cargar con la culpa antes que arriesgar nuestro futuro. En el camino académico, salvo que uno esté acorralado.
Nadie se atreve a denunciar a su tutor. Yo tampoco quería que esos jóvenes apasionados por la investigación fueran arrastrados tan pronto al torbellino de la opinión pública, jugándose su porvenir por un poco de justicia. Bajo la presión de la violencia en línea, Víctor se derrumbó pronto. Ese día, presencié con mis propios ojos cómo discutía con María en la oficina. Sofía es tu hija, solo quería que no te acercaras a David. ¿Qué tiene de malo? María contestó con frialdad. ¿Y qué tiene que ver David en esto? Esos datos eran míos. Si no te cae encima a ti, nunca sabrás lo que duele. Igual que antes, ella podía gastar 2 millones sin pestañear para comprar el fruto de mi trabajo. Pero no toleraba ver sus propios resultados científicos destruidos. Ese disco duro era un regalo mío de hace años, incluso con mi nombre grabado. Durante todo este tiempo, los datos de María estaban allí, y no era algo fácil de reemplazar de un día para otro. Víctor nunca entendió eso. El resultado, rompieron mal. Antes de irse, Víctor aún me lanzó una mirada de desdén, lleno de desafío. Aunque Sofía y yo hagamos lo que sea, María siempre me perdonará, así que no te creas mucho. Levanté la vista de la pila de tesis y le respondí con calma. Víctor, ¿tu calidad de vida ha caído últimamente? Siempre con la misma ropa. ¿Ya no tienes dinero? Aquello tocó el nervio más sensible de Víctor. Él había protagonizado aquel escándalo en el acantilado. De cara al público, dijo que la familia García lo había forzado, pero en realidad fingió su muerte para arruinar mi compromiso. Solo que ocurrió un accidente en el proceso. Sus cuerdas vocales fueron desgarradas por una rama, dejándole secuelas graves que sepultaron su carrera como cantante. Con la caída de los García, los ingresos de María ya no eran suficientes para sostenerlos. Días después, corrió el rumor en la red de que Víctor planeaba regresar a escena. Ese día, la voz de María retumbó en el pasillo durante una llamada. ¿Puedes dejar de hacer tonterías? Tus cuerdas vocales no se recuperarán. ¿Qué hay de malo en quedarte en casa cuidando a Sofía? ¿Por qué tienes que competir con David? La voz de Víctor se volvió repentinamente aguda. María, ¿acaso me desprecias por estar lisiado? Si te atreves a acercarte a David, me mataré delante de ti. Cuando María colgó, me vio de pie en la puerta. Le sonreí con cortesía. Vine a recoger los documentos de unos alumnos. Ahora todos sus estudiantes ya estaban bajo mi tutela. Y el trabajo que debía atender no era poco. En la mirada de María asomó un dolor. Gracias por tu esfuerzo. Tomé los documentos y me giré decidido. Al llegar a la puerta, María me llamó de repente. David, me volví, mirándola con desconcierto. Su mirada era compleja, y dijo lentamente, tengo cáncer. Mi tiempo, probablemente no sea mucho. Asentí con frialdad. Últimamente estoy bastante corto de dinero. No puedo prestarte, lo siento. Antes de irme, sentí que mis palabras habían sido algo cruel. Me giré y añadí, ¿por qué no pruebas a pedirle a otra persona? Pero al ver su rostro sin una gota de sangre, solo pude asentir. Bueno, que te mejores pronto. El programa de canto de Víctor fue promocionado con gran estruendo. Tanto que, cuando cayó estrepitosamente del escenario en medio de la música atronadora, la noticia se difundió de inmediato por todas partes. Las cuerdas vocales de Víctor quedaron completamente dañadas, y en lo que le restaba de vida ya no tendría relación alguna con el escenario. Desde entonces, su ánimo se vino abajo visiblemente. A finales de marzo, la canción Goodbye My Love fue acusada inesperadamente de plagio. Un concursante de años atrás, que había suspendido la prueba artística, publicó su obra, idéntica a la de Víctor, solo que con una fecha anterior por medio año. En aquel entonces, él mismo había sido jurado en el lugar. Mi profesor de arte me dijo que mi nota sería muy buena. Pero ese mismo día recibí la notificación de que había suspendido. Después de tantos años, hoy por fin tengo el valor de preguntar, ¿cómo puede dormir tranquilo habiendo robado las ideas de los demás? ¿Profesor? El asunto desató de inmediato la indignación y una ola de críticas. Primero María había encubierto a su esposo e hija destruyendo datos. Y después Víctor había robado la idea de un concursante. Para ellos, nuestra generación de jóvenes no valía nada. Con maestros así, ¿cuándo podrán levantar cabeza los estudiantes? ¿Algún alumno de la profesora María se atreve a decir la verdad? No nos insulten. Gracias. Ya nos hemos pasado con el profesor David. Él no solo saca dinero de su propio bolsillo para ayudarnos con los gastos. También piensa los temas. Se preocupa de que podamos graduarnos. Ah, y además, por culpa de María, el profesor David enfermó gravemente. Estuvo medio año en cama y aún así siguió trabajando. Las capturas de pantalla, que el abogado Silva me ayudó a recopilar al fin tuvieron uso. Junto con las palabras provocadoras de Víctor expuestas, los internautas por fin despertaron. En su momento, el viento soplaba fuerte a favor de la pareja María-Víctor. Todos decían que David se entrometía, pero él era el prometido. Lo que ustedes no saben es que la familia Martínez llevaba años en decadencia. David nunca podría haber obligado a María a casarse con él, salvo que ella misma hubiera aceptado. Fue la familia García la que no valoró a Víctor, y empujó a María a perjudicar a David. Además, María ocultó a David que tuvo una hija con Víctor. Repugnante,
La tormenta de opinión en la red se volvió cada vez más feroz. Y al final Víctor entró en pánico. Intentó justificarse de 1000 maneras. Pero solo consiguió hundirse más bajo los insultos. Las mismas palabras crueles que antes se lanzaron contra mí. Ahora le tocaba a él sufrirlas. Llamé a la compañía. Al otro lado de la línea me dijeron: tranquilo, señor, ya transferimos el dinero a esa concursante. Ella dijo que le agradece por haberle devuelto la justicia. Señorito David, ¿quiere que sigamos comprando tendencias en las redes? Pensé un momento y respondí: no. Mejor dejen el resto del dinero para que ella viva un poco mejor. Fuera de la ventana, las hojas habían caído todas. El chirrido del serrucho oxidado resonaba en el cielo gélido del invierno. María ya se había marchado del laboratorio. Los diplomas y certificados que colgaban en la pared durante años habían desaparecido. Solo quedaba la pared blanca y desnuda. No tardaría mucho en ser reemplazada por mi nombre. Le devolví los regalos que ella me había dado. Entre ellos, el reloj que recibí cuando recién entré en el laboratorio. María acarició el diamante ya opaco y murmuró: David, tal vez me equivoqué. Él no era la persona que yo pensaba. Guardé silencio. Ella bajó la cabeza, con los labios llenos de amargura. ¿Cómo pudo transformarse así? Codicioso, cruel, incapaz de arrepentirse. David, si aquel día yo hubiera seguido contigo en ese camino. María, ¿acaso me preguntaste mi opinión? La interrumpí. Ella se quedó helada. Yo añadí: no quiero ser la opción de nadie. ¿Con qué derecho crees que, cuando ya no puedes seguir tu propio camino, puedes volver para obligarme a ser tu salida? Al fin y al cabo, la codiciosa y cruel eres tú. David, vámonos. Una voz perezosa me llamó desde el otro lado de la calle. María se estremeció un instante. Volvió la mirada hacia la mujer apoyada en el coche, que sonreía con un aire ambiguo mirándome bajo el viento. Asentí. La próxima vez no me hables más de tus asuntos. Ya tengo novia. El viento aullaba. La confesión tardía de María resonó a mis espaldas. David, te amo. Mis pasos vacilaron, pero sin dejar de darle la espalda. Solté una risa. ¿Crees que tu amor es algo tan valioso? Ya no tenía ganas de decir más. Rodeé el coche y subí. Camila cerró la puerta por mí. Saludó fríamente a María, y luego me llevó lejos. De camino a casa, solté una frase. Gracias, Camila, por ayudarme a montar esta escena. Ella, sentada en el asiento del copiloto, sonrió con desdén. Entonces págame el caché. O invítame a cenar. También me vale. En realidad, la vida de Camila era aún más desdichada que la mía. Su familia había caído en la ruina. Los negocios fracasaron y acumuló deudas de decenas de millones, que apenas terminó de pagar a principios de este año. Hace poco consiguió ganar una suma decente, lo justo para tener un pequeño colchón. Yo, al menos, en el ámbito académico tenía cierto renombre. Había aceptado a algunos estudiantes, aunque a veces me daban dolores de cabeza. También eran logros. La empresa, entre pérdidas y ganancias, más o menos sobrevivía. Después de tantos años, mi talento para los negocios seguía siendo tan mediocre como siempre. Pero al mirar por la ventana, hacia las luces de neón que fluían con resplandor, sentía una felicidad muy sencilla, como si al fin me hubiese asentado en esta vida común. Tal como solía decirme Camila, quizás seamos solo gente corriente, pero la gente corriente también puede vivir feliz, en un abrir y cerrar de ojos. Pasó medio año más. Algunos de mis alumnos comenzaron a cosechar resultados de investigación y estaban a punto de graduarse con éxito. El día del LICU, Camila y varios estudiantes organizaron una gran fiesta en Natlan, e invitaron a algunos amigos cercanos. Esa misma mañana, Víctor irrumpió en la celebración con un bidón de gasolina. El olor penetrante de la gasolina se derramó por todas partes mientras él la arrojaba con locura. Todo es por tu culpa. Me lo has quitado todo. Gritaba con mirada enloquecida, llena de rencor hacia mí. Ja, 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 David, ¿por qué tú puedes ser feliz y yo no? Muérete. La gasolina empapó medio salón. Casi lo destruyó todo. Para entonces, María ya padecía cáncer. Víctor estaba ahogado en deudas. Y Sofía había crecido con un carácter arrogante, siempre discutiendo y reprochándole a Víctor por qué seguía vivo. Si María moría, toda la herencia de la familia García ya no le pertenecería. Sumado a la frialdad de María, Víctor terminó perdiendo la cordura. Cuando María llegó apresuradamente, el encendedor ya estaba encendido, y en un instante las llamas devoraron todo el combustible. El banquete cayó en el caos. Los invitados huyeron despavoridos. Yo reaccioné rápido, y apenas entró lo arrastré a Camila hacia un rincón. Vi con mis propios ojos cómo Víctor se consumía en el mar de fuego. María, cubierta de gasolina, se quedó en medio de las llamas, mirándome con una decisión absoluta. En aquel momento, era difícil discernir si en su mirada había dolor, remordimiento o resignación. Víctor la abrazó por detrás, y el fuego devoró a ambos. El rostro que me había obsesionado tantos años se desvaneció por fin en un océano de llamas. Camila y yo corrimos hacia la salida trasera. Al salir, le pregunté ansioso: ¿estás herida? Me encontré con su mirada frágil, y entonces comprendí que estaba asustada.
Negué con la cabeza. No pasa nada. Todos alcanzaron a huir. No hubo víctimas. Solo se quemó un pedazo de mi camisa. Ella me abrazó con fuerza. Temblando. ¡Qué alivio! Pensé que ese sueño se haría realidad. ¿Sueño? Pregunté. Soñé que tú y María se casaban. A tu alrededor solo había gente que calculaba. La familia García, Víctor, Sofía, y al final, cuando cumplías 28 años, igual que ahora, morías en un incendio. Miré al cielo teñido de rojo por el fuego. Ese sueño es aterrador. Pero por suerte, solo fue un sueño, aparte de María y Víctor, que murieron entre las llamas. Nadie más resultó herido. Después de su muerte, la verdad sobre ellos salió a la luz. Los internautas comentaban con sarcasmo. Si no lo supiera, pensaría que era una novela de amor aristocrático. Fue la diferencia de clases la que los separó. María fue obligada a casarse para salvar a Víctor. Ella quiso estar con David. Pero el día que Víctor intentó suicidarse, ella se cortó las venas para morir con él. Vaya, suena muy trágico y apasionado. Pero ya basta, que esos dos no sigan arruinando a David. Tuvo que estar maldito para quedar atrapado en su juego. Menos mal que al final todo volvió a la normalidad. A finales de otoño, Camila y yo fuimos a la colina a las afueras. El viento frío soplaba, la hierba seca del monte crujía al moverse. Entre las lápidas, la tumba de María y Víctor estaba una junto a la otra. Camila suspiró. La chica llamada Sofía también había muerto de enfermedad. ¡Qué destino tan cruel! Si no podían criarla, ¿para qué traerla a este mundo? Ante sus tumbas, coloqué un ramo de flores. Y arrojé al fuego una grabadora y un viejo teléfono. El viento avivó las llamas. Los circuitos chisporrotearon al quemarse. Era la grabación de lo que Camila me contó. Cómo María había desenmascarado a Víctor. Egoísta y cruel. Y también era el teléfono que usaba para comunicarme con Víctor. Aquella noche, María me abrió su corazón. Yo le envié la grabación a Víctor. Y lo único que recibí fueron insultos cada vez más venenosos. Mi existencia ya se había convertido en su obsesión enfermiza. Frente a la mirada pensativa de Camila, le dije con seriedad, estoy de acuerdo contigo. Quizás siempre fuimos personajes secundarios. Lo que ocurrió en tu sueño debería haber sido también mi final. Después de todo, los insultos que me lanzaban los internautas aquel año fueron totalmente injustos y extremos. Como si, por el reencuentro de María y Víctor, todos los demás debiéramos sacrificarnos sin condiciones. El fuego creció, el plástico crujió en las brasas. Me agaché, y apagué las cenizas humeantes. Para sobrevivir en una historia que nunca nos favoreció. La única manera era matar al protagonista. Camila terminó la frase por mí. El viento sopló suavemente entre nosotros. Yo solté una risa. Corté de raíz a la familia García. Quebré la fe de Víctor en María. Hice que sus disputas crecieran hasta destruirse mutuamente. Entonces, Dios dejaría caer a sus protagonistas. ¿Tú y Víctor se conocían? ¿Qué relación tenían? Frente a sus tumbas, vertí una copa de vino en la tierra. El viento volvió a soplar. Vamos, volvamos a casa. Camila y yo caminamos hombro con hombro por el sendero pedregoso. Durante el trayecto, seguía pensando, ¿qué papel es el tuyo? Ella me miró y respondió suavemente. Quizá el de alguien que amó en silencio al secundario durante muchos años. Un amor imposible, con un futuro limitado a recoger los pedazos por él. Una viajera desgraciada, apenas un personaje de fondo. Me quedé inmóvil, algo se agitaba en lo más profundo de mi memoria. Pero no lograba recordarlo. Camila relajó las cejas y sonrió con frialdad. No importa, los personajes de fondo nunca deberían ser recordados. Quizá Dios ni siquiera los escribió. El viento atravesaba los árboles. Las hojas secas del monte sonaban como un coro nítido. La voz de Camila se alejaba y acercaba con la brisa. David, me alegra tanto que sigas vivo. Quién sabe, tal vez en algún lugar invisible te conviertas en protagonista de otra historia. Sonreí suavemente. Entonces que Dios sea generoso. Y deje que la historia termine aquí. Este verano, el resto del camino, quiero recorrerlo como un hombre común. Por mí mismo. La risa cristalina de Camila se llevó el viento. Si Dios lo escucha, seguro que aceptará. Después, Camila y yo nos fuimos acercando cada vez más. Al final del año celebramos nuestra boda. Y comprendí que para la gente corriente, ser feliz con otra persona corriente ya es suficiente. Quizá Dios nos bendijo al permitir que nos encontráramos y nos amáramos.